La nueva novia de mi hermano se burló de mí en la cena y todos se rieron. Mi papá me dijo que dejara de hacer quedar mal a la familia. Así que dejé que se burlaran, hasta que ella mencionó su trabajo. Entonces saqué mi teléfono y vi cómo se borraban sus sonrisas. Soy Jason. Tengo 32 años y mi familia intentó sacrificarme por el bien de la ambiciosa prometida de su hijo dorado. Antes de contarles sobre el momento en que borré las sonrisas de suficiencia de sus rostros frente a 100 de sus amigos más importantes, déjenme saber desde dónde están viendo esto en los comentarios. Es bueno saber que no estoy solo. El aire en el gran salón de baile estaba cargado con el aroma de flores costosas y una ambición silenciosa. Era la fiesta de compromiso de mi hermano Alex. 100 personas, todas vestidas con sus mejores galas, murmuraban aprobaciones, con sus copas tintineando como campanas de viento en una brisa suave. En una pantalla grande detrás del escenario, se reproducía en bucle una presentación de diapositivas de Alex y su prometida Chloe. Sonrisas perfectas, vacaciones exóticas, una vida curada para una audiencia. Yo estaba de pie cerca del fondo, como un fantasma en el banquete, justo como ellos querían. Entonces Alex, mi hermano mayor, el dorado, subió al micrófono. Estaba radiante, con su brazo envuelto posesivamente alrededor de la cintura de Chloe. Gracias a todos por venir, dijo, con su voz suave como el mármol pulido. Y ahora, me gustaría invitar a mi hermano pequeño, Jason, a decir unas palabras. Sube, Jai. No seas tímido. Una ola de aplausos cortés recorrió la sala. Todos los ojos en la habitación se volvieron hacia mí. Era una jugada de poder, y ambos lo sabíamos. Él quería exhibirme, al programador callado y nerd, como telón de fondo para su propio éxito deslumbrante. Vi a Chloe susurrar algo en su oído, con una sonrisa astuta y triunfante jugando en sus labios. Caminé hacia el escenario, con mi corazón como un tambor constante y frío contra mis costillas. Sentí el peso de sus expectativas, el guión familiar que querían que siguiera, decir algo torpe, ser el hermano adorable y torpe, y luego desvanecerme nuevamente en el fondo. Pero esta noche, el guión estaba cambiando. Llegué al micrófono y miré el mar de rostros. Vi a mis padres en la primera fila, con sus sonrisas tensas por una mezcla de orgullo por Alex y una leve vergüenza por mí. Vi a Chloe mirándome con una expresión de condescendencia divertida. No dije lo que esperaban. En su lugar, saqué un pequeño control remoto de mi bolsillo. Antes de decir unas palabras sobre la feliz pareja, comencé, con mi voz clara y tranquila, quiero compartir un pequeño proyecto en el que Chloe ha estado tan interesada últimamente. Presioné un botón. La romántica presentación de diapositivas desapareció. En su lugar, apareció un archivo de vídeo en la pantalla gigante. Las sonrisas en la primera fila se congelaron. El rostro de Chloe, que había estado brillando de victoria, se convirtió en una máscara de puro y frío horror. La mandíbula de Alex se aflojó. Mi padre comenzó a levantarse de su silla, con su rostro tornándose de un rojo oscuro y enojado. La habitación quedó en silencio. El único sonido eran los segundos iniciales del vídeo que estaba a punto de reproducir. Esto no era solo un brindis. Era un ajuste de cuentas. Y para entender cómo llegamos aquí, tienen que retroceder unas semanas a una cena que se sintió como cualquier otra cena de mi vida, hasta que dejó de serlo. La cena donde todo comenzó. Era un domingo por la tarde, el tipo de cena en la que mi madre, Eleanor, insistía. La cena familiar sonaba cálida, pero para mí, siempre había sido una actuación obligatoria. Yo era el actor secundario, y la estrella del espectáculo siempre era Alex. Esta noche, él había traído a su nueva novia seria, Chloe, para lo que se sentía como una inspección formal. Debería haber sabido que esta vez sería diferente. Peor aún, Chloe no era solo otra de las citas llamativas de Alex. Ella tenía cierta agudeza en sus ojos, una quietud depredadora. Trabajaba en un fondo de capital de riesgo de alto poder y llevaba su ambición como un abrigo de diseñador. Estábamos sentados alrededor de la mesa de caoba pulida de la que mis padres estaban tan orgullosos. La conversación, como siempre, orbitaba alrededor de Alex, su último negocio inmobiliario, su nuevo auto, su próximo viaje a Aspen. Yo estaba picoteando mi pollo asado, tratando de permanecer invisible. Entonces Chloe dirigió su enfoque láser hacia mí. Entonces,
Alex me dice que eres programador, Jason, preguntó. La forma en que dijo programador hizo que sonara como inspector de termitas. Soy científico de datos, corregí suavemente. Dirijo mi propia. Ella me interrumpió con una risa tintineante. Oh, eso es adorable. Tienes tu propia pequeña compañía de hojas de cálculo. Es tan dulce que tengas un pasatiempo que pague las facturas. La mesa estalló en risas. No una risa cruel y mezquina, sino algo peor. El tipo despectivo y condescendiente. Mi hermano Alex pasó un brazo sobre su hombro, sonriendo radiante. «Es un petardo, ¿no es así?». Mi madre intervino, con su voz goteando falsa preocupación. «Jason, querido, solo nos preocupamos. Ese mundo es tan inestable. No como el trabajo de Alex. Sólido, tangible». Mi padre, Richard, se aclaró la garganta. Una señal de que venía un veredicto. Tu hermano construye cosas, Jason. Él trata con personas, con activos reales. Tú te sientas en una habitación oscura y escribes. Solo queremos que tengas un futuro seguro. Cada palabra era una piedra cuidadosamente colocada construyendo un muro a mi alrededor. El mensaje era claro, eres menos. No eres uno de nosotros. Miré a Chloe. Ella me estaba observando, con una pequeña sonrisa de suficiencia en su rostro. Me estaba probando, viendo que tan lejos podía empujar al saco de boxeo designado de la familia. Y mi familia se lo estaba permitiendo. Estaban disfrutando del espectáculo. El golpe final llegó cuando intenté explicar lo que realmente hacía. He estado desarrollando una inteligencia artificial de contabilidad forense, dije, tratando de mantener mi voz firme. Está diseñada para detectar fraudes financieros sofisticados. Chloe agitó una mano despectiva. Oh, cariño, deja eso a los grandes jugadores. Mi firma en realidad está buscando adquirir una pequeña compañía de inteligencia artificial en este momento. Verdaderos profesionales. Tienen un algoritmo brillante que va a cambiar el juego. Me miró de arriba abajo. Está un poco fuera de tu liga. Eso fue todo. La palmada condescendiente final en la cabeza. Mi hermano se rió disimuladamente. Mis padres asintieron con aprobación. Dejé mi tenedor y cuchillo en mi plato. El tintineo metálico sonó antinaturalmente fuerte en el repentino silencio. No dije una palabra. Solo la miré a ella, a todos ellos, y dejé que el silencio colgara en el aire. Mi padre lo rompió. Jason, no seas grosero, siseó a través de la mesa. Deja de hacer quedar mal a la familia. Deja de hacerlos quedar mal. No defiéndete a ti mismo. No, eso es suficiente. Mi papel era absorber los golpes y proteger la imagen inmaculada de la familia. Recogí mi tenedor de nuevo, pero no comí. Solo me senté allí. Un fantasma en mi propia mesa familiar, con el sabor a cenizas en mi boca. Y en ese momento, algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años, comenzó a despertar. Conduciendo a casa esa noche, las luces de la ciudad se desdibujaron en largas rayas brumosas a través de mi parabrisas. La risa de la mesa de la cena resonaba en mis oídos. Un coro fantasma que había estado cantando la misma melodía durante 30 años. No era solo Chloe. Ella era simplemente la voz más nueva en un coro de desprecio. Mi mente viajó al pasado. Tenía 10 años, de pie orgullosamente en la sala de estar junto a mi proyecto de feria de ciencias. Un volcán en miniatura, meticulosamente elaborado, listo para entrar en erupción con bicarbonato de sodio y vinagre. Gané el primer lugar, pero nadie estaba mirando. Todos estaban reunidos alrededor de Alex, quien acababa de anunciar que había entrado en el equipo de baloncesto juvenil. Mi cinta azul se quedó en la mesa de café sin ser notada. Luego vino la graduación de la escuela secundaria. Fui el mejor estudiante de la promoción. Tenía un discurso preparado sobre perseguir sueños y el futuro de la tecnología. Lo pronuncié ante un auditorio medio vacío porque mis padres y parientes tuvieron que irse temprano. ¿Por qué? Alex tenía un partido de fútbol importante esa tarde. Un amistoso de pretemporada. Los encontré más tarde celebrando su único gol como si hubiera ganado la Copa del Mundo.
Mi placa de mejor estudiante terminó en una caja en el garaje. Era un patrón, un sistema. Alex era el Sol. Yo era el planeta en una órbita distante y fría, ocasionalmente reconocido pero nunca verdaderamente visto. Mi pasión por las computadoras era una peculiaridad. Mi naturaleza tranquila era una deficiencia social. Mis logros eran agradables, querido. Los éxitos más leves de Alex eran motivo de champán y elogios. El recuerdo más doloroso, el que todavía se sentía como una herida abierta, fue de hace 5 años. Tenía la base de mi inteligencia artificial, Aurelia Analytics. Era solo un concepto entonces, pero uno poderoso. Necesitaba una pequeña inversión inicial, solo $20,000 para obtener el espacio del servidor y las licencias de software para construir un prototipo funcional. Escribí todo un plan de negocios. Practiqué mi discurso. Se lo presenté a mi padre en su estudio. Escuchó con una expresión de dolor como si estuviera describiendo una enfermedad terminal. Jason, no puedo, dijo, sacudiendo la cabeza. Es demasiado arriesgado, esta fantasía informática. Necesitas un trabajo real con un salario real. 2 semanas después, le compró a Alex un BMW nuevo como felicitación por haber sido nombrado vendedor del mes en su agencia inmobiliaria. $20,000 habrían sido un error de redondeo en ese auto. Recuerdo haberle preguntado a mi mamá por qué. Tu padre y yo pusimos mucho dinero en el fondo universitario de Alex y en ayudarlo a comenzar, explicó como si fuera la cosa más lógica del mundo. Su carrera profesional es una apuesta segura. Tenemos que ser inteligentes con nuestras inversiones. ¿Entiendes? Sí entendía. Yo no era una inversión inteligente. Yo era el caso de caridad, el que esperaban que simplemente resolviera las cosas por su cuenta para no ser una carga para los recursos de la familia o su reputación. Nunca volví a pedirles un centavo. Trabajé en 2 empleos, programé durante las noches y construí mi fantasía informática por mi cuenta. Alimentado por café y una ira silenciosa y ardiente. Esa noche, después de la actuación de Chloe, me di cuenta de que nada había cambiado. A sus ojos, todavía era el niño pequeño con el proyecto de la Feria de Ciencias, esperando un aplauso que nunca llegaría. No tenía ni idea de lo que había construido en el silencio al que me habían relegado. Y mientras entraba en mi camino de entrada, un pensamiento frío y duro cristalizó en mi mente. Quizás era hora de que se los mostrara. No fui a casa. No pude. El silencio de mi apartamento habría sido ensordecedor. En su lugar, conduje hasta el pequeño y modesto edificio de oficinas donde alquilaba un par de habitaciones. La sede oficial de Aurelia Analytics. En realidad, era solo un espacio de trabajo glorificado para mí y mi cofundador, Ben. Lo encontré exactamente donde esperaba, encorvado sobre un teclado, bañado en el brillo de 3 monitores, con una caja de pizza medio vacía a su lado. Ben había sido mi mejor amigo desde la universidad. Era la única persona en el planeta que no me veía como el hermano raro de Alex, sino como un socio igualitario. Levantó la vista cuando entré, sus ojos registrando inmediatamente la tormenta en mi rostro. Vaya, dijo, reclinándose en su silla. Déjame adivinar, cena de domingo. Me dejé caer en la otra silla, el cuero barato gimiendo en protesta. Ni siquiera tuve que decir mucho. Solo le di los puntos destacados, los comentarios condescendientes de Chloe, la alegre participación de mi familia, la orden final cortante de mi padre. Ben escuchó pacientemente, su expresión endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, se quedó callado por un largo momento. Giró su silla para mirar su monitor, escribió algunos comandos y abrió un archivo. «Sabes», dijo, con su voz baja y peligrosa. Mientras te agredían verbalmente sobre la carne asada, yo estaba en una llamada con el equipo de fusiones y adquisiciones de Sterling Westwood. Sterling Westwood, el enorme conglomerado tecnológico que estaba en las etapas finales de adquirirnos. El trato era tan secreto que ni siquiera mi propia familia conocía el nombre de mi empresa, y mucho menos el hecho de que estaba a punto de hacernos a ambos muy ricos. Pregunté, mis propios problemas momentáneamente olvidados. Ben se giró hacia mí, con una sonrisa feroz en su rostro. Y su jefe de adquisiciones, un tipo llamado Harrison, te llamó a ti, no a la empresa, sino a ti específicamente, el activo más valioso en todo este trato. Dijo,
su cerebro es la razón por la que están pagando 8 cifras. Él quiere que dirijas su nueva división de inteligencia artificial después de la fusión. Las palabras colgaron en el aire. Un marcado contraste con los ecos de las burlas de mi familia. Un pasatiempo que paga las facturas. Una pequeña compañía de hojas de cálculo. Fuera de tu liga. No saben, hombre, dijo Ben, su voz suavizándose. No tienen idea de quién eres. No quieren saber, dije, con la amargura subiendo a mi garganta de nuevo. Tienen la versión de mí con la que se sienten cómodos. El fracaso. Hace que Alex se vea mejor. Ben asintió. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? La pregunta era simple, pero la respuesta se sentía monumental. Durante años, no había hecho nada. Lo había absorbido. Había aceptado mi papel. Pero sentado allí, en el zumbido silencioso de los servidores que contenían el trabajo de mi vida, sentí un cambio. Era el porqué. ¿Por qué trabajé tan duro? ¿Por qué sacrifiqué el sueño y una vida social durante años? No fue solo para construir algo. Fue para probar algo. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró. Era un correo electrónico. La línea de asunto era festiva, adornada con confeti digital, estás invitado. Fiesta de compromiso de Alex y Chloe. Lo abrí. Era una invitación formal y lujosa. Una celebración de la unión que, apenas unas horas antes, había intentado romper casualmente mi espíritu. Me estaban invitando de vuelta al redil, esperando que apareciera, sonriera y desempeñara mi papel. Era una prueba, una demanda de mi rendición. Ben me observó leerlo. No vas a ir realmente, ¿verdad? Miré de la pantalla a Ben, y una sonrisa lenta y fría se extendió por mi rostro. Oh, voy a ir, dije. No me lo perdería por nada del mundo. Durante 2 días, miré esa invitación digital. Estaba en mi bandeja de entrada como una bomba de tiempo. Parte de mí, la parte que había sido condicionada durante años, quería simplemente borrarla, enviar un cortés lo siento mucho, no puedo ir, y retirarme a la seguridad de mi trabajo. Sería más fácil, sería más tranquilo. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de suficiencia de Chloe. Escuchaba el siseo de mi padre, deja de hacer quedar mal a la familia. Esto no era solo una invitación. Era una citación. Me estaban diciendo sin palabras que volviera y me pusiera en fila para aceptar a la nueva reina de la familia y mi lugar en el fondo del orden jerárquico. Mi negativa sería vista como petulancia. Mi asistencia como sumisión. Estaba a punto de archivar el correo electrónico por 10ª vez cuando apareció uno nuevo. Era de una dirección encriptada anónima. El tipo de cosa que inmediatamente activa las alarmas. La línea de asunto era solo de 3 letras, VCF. VCF, Venture Capital Fund, Fondo de Capital de Riesgo, el mundo de Chloe. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. En contra de mi mejor juicio, lo abrí. El mensaje era corto, críptico. Ten cuidado. El VCF no está comprando. Están robando. Están tratando de aplicar ingeniería inversa al algoritmo de su objetivo de adquisición de inteligencia artificial. La directora que lo lidera piensa que el fundador es un tonto de poca monta al que pueden pisotear. No seas ese tonto. Miré las palabras. Un pavor frío me invadió. Había docenas de compañías de inteligencia artificial a las que el VCF podría estar apuntando. Podría ser una coincidencia. Podría ser un número equivocado. Una identidad equivocada. Pero no lo era. Mi mente retrocedió a la cena. Mi firma en realidad está buscando adquirir una pequeña compañía de inteligencia artificial en este momento, había dicho Chloe. Tienen un algoritmo brillante. Luego las preguntas de sondeo disfrazadas de burlas condescendientes. La forma en que había presionado por detalles sobre mi trabajo. No era solo burla. Era reconocimiento. No estaba tratando solo de ponerme en mi lugar. Estaba evaluando a la competencia. No a la competencia. Al objetivo. El correo electrónico anónimo fue un disparo de advertencia. Una bengala en la oscuridad.
Alguien en el interior sabía lo que estaba pasando. Alguien estaba tratando de advertirme. Mis manos comenzaron a temblar, no de miedo, sino con una repentina rabia incandescente. Ella se había sentado en la mesa de mis padres, aceptado su hospitalidad, se había reído en mi cara, y todo el tiempo estaba planeando destripar mi empresa y robar el trabajo de mi vida. La pura arrogancia absoluta de ello era asombrosa. Y mi familia le había entregado el cuchillo. Me habían presentado en bandeja de plata, el tonto de la familia, el nerd inofensivo cuyo pequeño pasatiempo no merecía un segundo pensamiento. Su mayor ventaja era la percepción que ellos tenían de mí. Ella contaba con que yo fuera la persona que todos pensaban que era, débil, no conflictivo, fácilmente descartable. Me levanté y comencé a caminar por mi oficina. Las piezas encajaban con una claridad horrible. Esto era más grande que un insulto familiar. Esto era espionaje corporativo. Esto era robo. Y Chloe estaba en el centro de ello. Volví a abrir la invitación a la fiesta de compromiso en mi pantalla. Mi decisión ya no era complicada. Era simple, necesaria. Hice clic en confirmar asistencia. Asistentes, 1. El juego había cambiado. Pensaban que estaban invitando a un invitado, pero yo venía como auditor y iba a realizar un análisis forense completo de sus mentiras. El consejo anónimo fue la chispa. Ahora, necesitaba pruebas. Pasé las siguientes 48 horas en un estado de intensidad hiperconcentrada. Ben y yo convertimos nuestra oficina en una sala de guerra. Vivimos a base de café y la sombría satisfacción de la caza. Comencé donde cualquier científico de datos lo haría, con los datos. Comencé una inmersión profunda en los registros de acceso de nuestro servidor. El algoritmo central de Aurelia estaba protegido por capas de seguridad, pero teníamos una versión de demostración en un entorno aislado que proporcionábamos a posibles inversores bajo estrictos acuerdos de confidencialidad. Sterling Westwood había accedido a ella, por supuesto. Su actividad fue limpia, profesional. Respetaron los límites. Entonces encontré otro conjunto de credenciales de acceso. Las que habíamos emitido para el VCF, el fondo de Chloe. Los registros contaban una historia. Su acceso inicial fueron consultas estándar normales. Pero durante la última semana, la actividad se había vuelto agresiva. Ya no estaban simplemente probando las capacidades del software. Estaban golpeando sus paredes, buscando grietas. Hubo intentos repetidos de acceder al directorio del código fuente. Todos ellos bloqueados por nuestros cortafuegos. Estaban tratando de mirar bajo el capó. Era el equivalente digital a intentar forzar una cerradura. Era condenatorio, pero era circunstancial. Necesitaba más. Mi mente volvió a la cena de nuevo, repitiendo cada palabra. Las preguntas de Chloe no habían sido solo generales. Había preguntado sobre el lenguaje de programación específico que usaba para la red neuronal. Había preguntado sobre mi marco de procesamiento de datos. En ese momento, lo descarté como una charla ociosa e ignorante. Ahora, lo veía por lo que era, una expedición de pesca. Estaba tratando de hacer que le entregara los planos gratis. Entonces, un pensamiento más oscuro se me ocurrió. ¿Cómo sabía Chloe lo suficiente sobre mi proyecto como para apuntarme en primer lugar? Yo era patológicamente privado sobre mi trabajo. Solo un puñado de personas sabía lo que realmente estaba construyendo, Ben, algunos contratistas de confianza, y mi corazón se hundió, mi familia. Había intentado explicarles mi trabajo a lo largo de los años en mis tontos momentos optimistas. Había compartido mi progreso, esperando un destello de interés u orgullo. Recordé una conversación hace unos meses en una barbacoa familiar. Estaba hablando con mi primo David. David siempre fue el primo bueno, el que parecía mostrar interés. Le conté sobre un gran avance que había tenido con el modelo predictivo de la inteligencia artificial. Alex se había acercado con una cerveza en la mano y nos escuchó. Todavía jugando con ese cerebro de robot tuyo, Jay, bromeó. Deberías conseguir un pasatiempo real como el golf. David me había defendido. No, hombre. Esto es algo realmente genial. Jason está construyendo algo grande. En ese momento, estuve agradecido por el apoyo de David,
Pero ahora una sospecha repugnante comenzó a formarse. Alex había escuchado y Alex habló con Chloe. Necesitaba confirmarlo. Abrí nuestras herramientas de análisis de tráfico de red. Comencé a cruzar las direcciones IP que habían estado ejecutando los ataques en nuestro servidor. La mayoría estaban ocultas detrás de VPN, pero algunos de los intentos anteriores y más descuidados no lo estaban. Se remontaban a una dirección IP residencial. Hice una búsqueda. El resultado se sintió como un puñetazo en el estómago. La dirección estaba registrada a nombre de David, mi primo, el que siempre había parecido estar de mi lado. No solo había estado escuchando en esa barbacoa. Había estado recopilando información y la había transmitido. La traición fue tan profunda que me dejó sin aliento. Esto no era solo Chloe. Esto era un asunto familiar. Llamé a David inmediatamente. Sin preámbulos, sin charla trivial. ¿Por qué, David?, pregunté. Mi voz peligrosamente tranquila. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Jason, ¿de qué estás hablando? Parecía genuinamente confundido. Y por un segundo, casi dudé de mí mismo. La dirección IP, David. La que ha estado tratando de violar los servidores de mi empresa durante la última semana. Es tuya. El silencio que siguió estaba cargado de culpa. Podía escuchar su aguda inhalación. Estaba atrapado. Yo no sé a qué te refieres, tartamudeó, pero la mentira era débil como el papel. Déjate de tonterías, espeté, mi paciencia agotada. ¿Les dijiste? ¿Les dijiste a Alex y Chloe sobre mi proyecto? Finalmente se quebró. Su voz era un susurro patético. Yo solo se lo mencioné a Alex. Pensé que era genial lo que estabas haciendo. Estaba presumiendo de ti. Presumiendo, me reí. Un sonido áspero y sin humor. Les diste las llaves del reino, David. Les dijiste lo suficiente para que me encontraran, para que me apuntaran. No sabía que ella iba a hacer esto, suplicó. Lo juro, Jason. Alex solo dijo que la compañía de Chloe estaba interesada en cosas de tecnología y mencioné tu startup. No tenía idea. Pero sabía que eso también era mentira. David era inteligente. Trabajaba en finanzas. Sabía exactamente lo que significaba interesada en cosas de tecnología, cuando venía de un tiburón de capital de riesgo como Chloe. No lo había hecho para ayudarme. Lo había hecho para congraciarse con Alex, la rama exitosa del árbol genealógico. Había vendido mi secreto por unas cuantas palmaditas en la espalda del chico dorado. Había elegido un bando. No importa lo que sabías, dije, mi voz volviéndose de hielo. Solo importa lo que hiciste. Podía escucharlo comenzando a entrar en pánico. Por favor, Jason, no le digas a tus padres ni a Alex. Fue un error. Un error. Traicionar años de confianza fue un error. Ayudar a un depredador a atacar a su propia familia fue un error. La casualidad de ello, la cobardía, era casi peor que el acto en sí. No lamentaba lo que hizo. Lamentaba haber sido atrapado. Estaba preocupado por las consecuencias para sí mismo, no para mí. Estaba preocupado por conseguir un abogado. No te preocupes, David, dije. Y la frialdad en mi propia voz me sorprendió. No voy a decirle a nadie. Oh, gracias a Dios, Jason. Gracias. Voy a mostrárselo, interrumpí. A todos ellos. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder, dejándolo cocinarse en el silencio de su propia traición. La confirmación de la traición de David fue la pieza final del rompecabezas. Cortó el último hilo de duda, el último soplo de esperanza de que todo esto fuera un malentendido. Este fue un ataque coordinado, y mi propia familia, mi propia sangre, había sido cómplice. Me volví hacia Ben, mi rostro firme como la piedra. Están tratando de robarlo todo. La expresión de Ben era sombría. Entonces, nos defendemos. No, dije, una nueva y escalofriante sensación de claridad invadiéndome. No nos defendemos. Dejamos que piensen que están ganando. Vamos a tender una trampa.
Una trampa hermosa, elegante e ineludible. Y la fiesta de compromiso. Ahí es donde la activaremos. Mi decisión estaba tomada. Ya no estaba simplemente defendiendo mi empresa. Estaba defendiendo mi vida, mi identidad, mi propia existencia contra las personas que se suponía debían apoyarme. Iba a esa fiesta e iba a quemar todo su mundo falso hasta los cimientos. El plan era audaz. Era teatral y tenía que ser perfecto. Durante la siguiente semana, Ben y yo trabajamos con la precisión de cirujanos. Ya no éramos solo programadores. Éramos arquitectos de una caída. El núcleo de la trampa era un código que escribí yo mismo. Lo llamamos el señuelo. Creamos una nueva sección aislada de nuestro servidor de demostración. Estaba diseñada para parecer una vulnerabilidad, una puerta trasera al santo de los santos, el código fuente del algoritmo de Aurelia. Era un cebo irresistible para un ladrón que pensaba que era más inteligente que todos los demás. Pero el señuelo tenía un secreto. En el momento en que alguien accediera a él, activaría una alarma silenciosa en nuestro extremo. Más importante aún, comenzaría a grabar todo, pulsaciones de teclas, actividad de la pantalla, y el golpe maestro, activaría el micrófono en la computadora del usuario. No solo veríamos lo que intentaban robar. Los escucharíamos planeándolo. Era legalmente cuestionable, pero también lo era el espionaje corporativo. Solo estábamos recopilando pruebas. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Ben, mirando las líneas de código elegantes y viciosas. Esto es jugar sucio. Ellos comenzaron el juego, Ben, respondí, sin apartar los ojos de la pantalla. Yo solo voy a ganarlo. Cebamos el anzuelo enviando un correo electrónico de actualización del sistema a todos los usuarios de demostración, mencionando una relajación temporal de ciertos protocolos de seguridad por mantenimiento. Fue justo lo suficiente para hacer que un atacante curioso se abalanzara. Luego planeamos la revelación. Mi primer pensamiento fue simplemente enviar la evidencia a Sterling Westwood y dejar que ellos lo manejaran. Pero eso no era suficiente. Una ejecución corporativa silenciosa no solucionaría el problema de raíz. No sanaría la herida que mi familia había infligido. Esto tenía que ser público. Tenía que ser innegable. Fue entonces cuando una pieza crucial de información cayó en mi regazo. Ben estaba en una llamada logística final con el señor Harrison, el director ejecutivo de Sterling Westwood. Mientras terminaban, Harrison mencionó sus planes de fin de semana. Tengo que volar para una fiesta de compromiso, había dicho con un leve suspiro. La hija de mi viejo socio se casa. Un tipo llamado Richard Miller. A Ben casi se le cae el teléfono. Me transmitió la noticia, con los ojos muy abiertos. Jason, no vas a creer esto. Harrison va a estar allí en la fiesta. Fue una coincidencia asombrosa, un regalo del universo. Mi acusador, mi juez y mi mayor defensor estarían todos en la misma habitación. El hombre que me llamó su activo más valioso estaría allí para presenciar la traición de Chloe de primera mano. El escenario no solo estaba listo. Ahora estaba lleno de un elenco de estrellas. La pieza final era el mecanismo de entrega. Necesitaba una forma de reproducir la evidencia para que toda la sala la viera. Llamé a la coordinadora de eventos de la fiesta, una mujer llamada Isabelle, fingiendo ser de la oficina de Alex. Le dije que estaba preparando un vídeo tributo sorpresa para la feliz pareja y necesitaba asegurarme de que mi computadora portátil pudiera conectarse al proyector principal. Ella felizmente me dio las especificaciones técnicas. Todo estaba en su lugar. La trampa estaba lista. La audiencia estaba confirmada. El escenario esperaba. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que el ratón tomara el queso. La noche anterior a la fiesta, una ola de duda me invadió. El peso de lo que estaba a punto de hacer se sentía inmenso. Esto no era solo un derribo corporativo. Era una declaración de guerra a mi propia familia. Era un acto del cual no había retorno. Me encontré desplazándome por mis contactos y deteniéndome en un nombre al que no había llamado en años, doctora Anna Sharma. Ella había sido mi asesora en la escuela de posgrado, una mujer brillante y amable que vio el potencial en mí cuando solo era un niño nervioso lleno de ideas. Ella fue más una mentora de lo que mi propio padre había sido jamás. Marqué su número,
esperando medio que no contestara, pero lo hizo al segundo tono. Jason Miller, dijo, su voz tan cálida y aguda como recordaba. ¿A qué debo este placer inesperado? No sabía por dónde empezar, así que simplemente comencé a hablar. Le conté todo. Los años de ser eclipsado, la cena, el plan de Chloe, la traición, la trampa que había tendido. Lo expuse todo, todo el lío feo y enredado. Ella escuchó sin interrupción. Cuando finalmente terminé, la línea estuvo en silencio durante mucho tiempo. Pensé que tal vez la había sorprendido o que pensaría que yo estaba siendo vengativo y mezquino. Esa es una carga bastante grande para llevar, Jason, dijo finalmente, con su voz llena de empatía. Y un plan bastante grande el que has construido. Es a la vez brillante y aterrador. No sé si puedo seguir adelante con esto, confesé, las palabras sabiendo a fracaso. Se siente destructivo. Es destructivo, estuvo de acuerdo. Pero a veces tienes que quemar un bosque que está enfermo para permitir que crezcan cosas nuevas. Déjame hacerte una pregunta, y quiero que pienses cuidadosamente antes de responder. ¿Cuál es tu objetivo aquí? ¿Es venganza o es liberación? La pregunta cortó toda mi ira y confusión. Venganza. La palabra se sentía caliente y satisfactoria. Quería que sintieran la misma humillación que yo había sentido. Quería ver la expresión en el rostro de Chloe cuando su mundo se derrumbara. Pero luego pensé en lo que vendría después. Los gritos, las acusaciones, las inevitables consecuencias desordenadas. ¿Y qué tendría yo? Un breve momento de victoria seguido de una vida de relaciones rotas y amargura. Liberación, eso se sentía diferente. Se sentía como paz. Se trataba de decir la verdad, no con el propósito de lastimarlos, sino con el propósito de liberarme a mí mismo. Libre de sus expectativas. Libre del papel en el que me habían encasillado. Libre del peso de su aprobación que ahora me daba cuenta de que había estado persiguiendo toda mi vida. Liberación, respondí, mi voz tranquila pero segura. Solo quiero ser libre. Entonces tu camino está claro, dijo la doctora Sharma. No actúes por ira. Actúa con la verdad. Presenta los hechos con calma y claridad. Tu objetivo no es destruirlos, sino reclamar tu propia narrativa. Las consecuencias de sus acciones son para que ellos las enfrenten. Tu única responsabilidad es con tu propia integridad. Hablamos un poco más, pero esas palabras fueron lo que necesitaba. Ella me había dado una brújula. No iba a la fiesta como un vengador. Iba como alguien que dice la verdad. Iba a exponer mi caso, presentar mi evidencia y alejarme, dejando los escombros atrás para aquellos que los habían creado. Colgué el teléfono, con una profunda sensación de calma instalándose sobre mí. La duda se había ido. En su lugar había una resolución tranquila e inquebrantable. Sabía lo que tenía que hacer. Llegué a la fiesta de compromiso elegantemente tarde. Había elegido mi traje con cuidado, un azul marino clásico y bien cortado. No era llamativo, pero era seguro. Quería parecer que pertenecía, no como el caso de caridad que siempre me trataban. Mientras entraba, la sala ya estaba zumbando. Vi a mis padres siendo el centro de atención, riendo con algunas personas que no reconocí. Me vieron y mi madre me saludó con un pequeño y tenso gesto, sus ojos ya escaneando la sala en busca de alguien más importante con quien hablar. No pasó mucho tiempo para que la feliz pareja me encontrara. Alex se pavoneó hacia mí, con una copa de champán en la mano. Chloe pegada a su brazo como un accesorio de diseñador. Ahí está, retumbó Alex, dándome una palmada en el hombro un poco demasiado fuerte. Me alegro de que pudieras venir, hermanito. Por un segundo pensé que podrías estar demasiado ocupado con tú, ya sabes. Agitó su mano vagamente como tratando de captar el concepto de mi trabajo de la nada. Chloe sonrió, con una expresión venenosamente dulce. Estábamos hablando de ti, Jason. Le estaba diciendo a Alex lo impresionada que estoy con tu dedicación. Es tan raro ver a alguien tan apasionado por sus pequeños proyectos. El cebo era obvio. Querían una reacción. Querían que me pusiera nervioso, que me defendiera, que desempeñara mi papel en su pequeño drama. Pero las palabras de la doctora Sharma resonaron en mi cabeza. Actúa con la verdad,
no por ira. Así que devolví la sonrisa. Una sonrisa tranquila y genuina. Gracias, Chloe. Significa mucho. De hecho, mi pequeño proyecto está a punto de tener una semana muy grande. No puedo esperar a ver qué depara el futuro. Mi respuesta pareció desconcertarlos. No era lo que esperaban. Los ojos de Chloe se entrecerraron por una fracción de segundo antes de que su sonrisa perfecta volviera a su lugar. Justo entonces, un hombre con un mechón de cabello plateado y un aura de autoridad tranquila se acercó a nuestro grupo. Mi corazón dio un pequeño salto. Era el señor Harrison. Mi padre se apresuró a acercarse, su rostro estirado en una sonrisa aduladora. Harrison, me alegro mucho de que pudieras venir. Conoces a mi hijo, Alex, por supuesto, y esta es su brillante prometida, Chloe. Harrison estrechó sus manos cortésmente. Sus ojos luego aterrizaron en mí. Hizo una pausa, un destello de reconocimiento en su mirada. Conocía mi rostro de nuestras videollamadas. Vi la pregunta formarse en su mente. Y este es nuestro otro hijo, Jason, dijo mi padre casi como una ocurrencia tardía. Las cejas de Harrison se alzaron. Extendió su mano hacia mí, su agarre firme y cálido. Jason, es un placer finalmente conocerte en persona. Todos estamos increíblemente emocionados por el trabajo que has estado haciendo. Un silencio confuso cayó sobre mi familia. Alex miró de Harrison a mí, con el ceño fruncido. La sonrisa de Chloe se tensó en los bordes. Mi padre parecía completamente desconcertado. ¿Ustedes dos se conocen?, preguntó mi padre. En cierto modo, dijo Harrison suavemente, con sus ojos brillando. Jason es un poco una leyenda en nuestro departamento de investigación y desarrollo. Antes de que alguien pudiera procesar esto, Chloe, siempre oportunista, intervino. Oh, Jason está lleno de sorpresas, dijo con una risa ligera, tratando de recuperar el control de la situación. Se volvió hacia mí, su voz goteando falsa admiración. Espero que algún día tu empresa sea notada por un gran fondo como el mío. Solo tienes que seguir soñando, ¿verdad? Esa fue la línea, el golpe arrogante final, la señal perfecta. Le di una sonrisa serena. ¿Sabes, Chloe?, dije, mi voz lo suficientemente alta para que nuestro pequeño grupo la escuchara. Creo que vas a estar muy interesada en lo que sucede a continuación. En el escenario, el maestro de ceremonias estaba golpeando el micrófono. Era hora del brindis. Era hora de que comenzara el espectáculo. Alex, disfrutando del protagonismo, dio un breve discurso de autofelicitación. Agradeció a todos, elogió a Chloe efusivamente y luego, con una sonrisa de suficiencia, me llamó al escenario. Era el momento que había estado esperando, la afirmación pública de nuestra jerarquía familiar. Subí, el pequeño control remoto sintiéndose frío y sólido en mi mano. Ajusté el micrófono. La sala estaba tranquila, expectante. Gracias, Alex, comencé. No tengo un discurso largo preparado. Siempre he creído que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y últimamente, me han hecho consciente de algunas acciones muy interesantes. Miré directamente a Chloe. Su sonrisa comenzaba a verse forzada. Chloe, en particular, ha mostrado un interés notable en el mundo de la inteligencia artificial de contabilidad forense. Ha tenido tanta curiosidad por mi pequeño proyecto. Así que pensé que, en lugar de un brindis, compartiría un poco de ese proyecto con todos ustedes. Presioné el botón. La pantalla detrás de mí cobró vida. No era una presentación de PowerPoint. Era una grabación de pantalla. La fecha y la hora estaban en la esquina. Hace 2 noches, el usuario había iniciado sesión en la red del VCF. El mouse se movía frenéticamente, tratando de abrir directorios de cortafuegos. Mi señuelo. Un grito ahogado colectivo recorrió la sala. En la primera fila, mi madre se llevó una mano a la boca. Mi padre estaba medio levantado de su asiento, su rostro era una nube de tormenta. Luego vino el audio. Era la voz de Chloe, aguda e inconfundible. Vamos, encuentra el algoritmo central. Su voz resonó a través del sistema de sonido del salón de baile. Solo necesitamos el código fuente y podemos construir nuestro propio clon.
Para cuando lancemos, el pequeño nerd de contabilidad que construyó esto nunca sabrá que lo golpeó. La habitación estaba completamente en silencio. Se podría haber escuchado caer un alfiler sobre la alfombra gruesa. El rostro de Chloe estaba tan blanco como una sábana. Parecía que se había convertido en piedra. Alex miraba la pantalla, luego a ella, su expresión una mezcla de confusión y horror. El vídeo continuó. La mostraba dirigiendo a un pequeño equipo tratando de eludir mi seguridad. Grabó su frustración, su codicia, su absoluto desprecio por el fundador anónimo al que intentaba robar. Cuando terminó el vídeo, dejé que la frase condenatoria final colgara en el aire silencioso. Luego me volví hacia el micrófono. El pequeño nerd de contabilidad al que se refiere. Ese soy yo, dije, mi voz resonando con una claridad que nunca había sentido antes. La empresa a la que intentaba robar, Aurelia Analytics, es mi empresa. Hice una pausa, dejando que eso se asimilara. Miré al señor Harrison, quien observaba la escena desarrollarse con una expresión sombría y legible. Y hay una cosa más, dije, volviendo mi mirada hacia Chloe. Dijiste que estabas buscando adquirir una brillante compañía de inteligencia artificial. Tenías razón. Sterling Westwood, la compañía del señor Harrison, finalizó esa adquisición esta mañana. A partir de mañana, Aurelia Analytics se convertirá en su nueva división de inteligencia artificial. Y como parte de ese trato, he aceptado un nuevo rol. Dejé que la tensión aumentara, mis ojos fijos en los de ella. Estaré dirigiendo esa división. Así que, en cierto modo, tenías razón, Chloe. Tu fondo está muy interesado en mi trabajo porque, a partir de mañana por la mañana, soy el jefe de tu jefe. La finalidad de la declaración golpeó la sala como un golpe físico. Chloe se tambaleó sobre sus pies, su mano agarrando el brazo de Alex para apoyarse. Él se la quitó de encima, su rostro una máscara de disgusto y humillación. Mis padres parecían haber visto un fantasma. El señor Harrison se puso de pie. No dijo una palabra. Solo me miró y asintió con decisión una sola vez. Fue toda la confirmación que alguien necesitaba. El veredicto estaba dado. El caso estaba cerrado. Este fue el momento que cambió todo. El momento en que finalmente recuperé el control de mi vida. Gracias por quedarse conmigo hasta aquí. Ustedes son increíbles. Háganme un favor y presionen ese botón de me gusta y escriban un 1 en los comentarios a continuación solo para saber que estuvieron aquí conmigo. No solo ayuda a que más personas encuentren esta historia, me deja saber que mi experiencia significa algo para alguien más. Su apoyo es la mayor razón por la que tengo el coraje de seguir compartiendo el resto de este viaje. La fiesta implosionó. No terminó, se hizo añicos. La gente comenzó a murmurar, lanzando miradas de asombro a Chloe y a mi familia, y luego comenzaron a escabullirse silenciosamente. No querían asociarse con las consecuencias. Chloe se quedó congelada durante otros 10 segundos antes de darse la vuelta y huir, empujando a los invitados atónitos. Alex no la siguió. Simplemente se quedó allí, con el rostro pálido, mirándome con un horror naciente, como si me viera por primera vez. No estaba mirando a su hermano fracasado. Estaba mirando al hombre que acababa de detonar públicamente su vida perfectamente curada. El señor Harrison se abrió paso entre la multitud que se dispersaba y vino directamente hacia mí. Me estrechó la mano de nuevo, esta vez con un nuevo nivel de respeto en sus ojos. Eso fue poco ortodoxo, dijo, con una sonrisa irónica jugando en sus labios, pero efectivo. ¿Hiciste lo correcto, Jason? La integridad es el único activo al que no puedes ponerle precio. Miró a una mujer con un corte de pelo severo que hablaba tranquila pero intensamente por su teléfono. Esa es la señorita Vance, la directora general de Chloe. Imagino que Chloe tendrá noticias de su abogado antes de tener noticias de recursos humanos. En Sterling Westwood no hacemos negocios con ladrones. Me dio un asentimiento final y se fue, dejando un rastro de autoridad tranquila a su paso. La señorita Vance me dio un asentimiento seco, casi imperceptible, de reconocimiento antes de que ella también se diera la vuelta y saliera. El mensaje era claro, Chloe estaba acabada. El personal comenzó a limpiar las mesas alrededor de los pocos invitados restantes.
Mi familia estaba apiñada, una pequeña isla de miseria en la cavernosa sala. Tía Carol, mi tía manipuladora, susurraba furiosamente a mi madre. Mi primo David intentaba hacerse invisible en un rincón, luciendo físicamente enfermo. Los ignoré a todos. Caminé hacia la barra libre, me serví un vaso de agua y lo bebí lentamente. Me sentía tranquilo, vacío, pero tranquilo. La tormenta había pasado y yo todavía estaba de pie. Alex finalmente se descongeló y se tambaleó hacia mí. Sus ojos salvajes de desesperación. ¿Por qué? Ahogó. ¿Por qué harías esto, Jason? Arruinaste todo. Íbamos a ser una familia. Nunca fuimos una familia, Alex, dije, mi voz desprovista de calor. Éramos un elenco de personajes en una obra de teatro, y yo estaba cansado de mi papel. Chloe no arruinó esto. Tú lo hiciste. Todos ustedes lo hicieron. Dejaron que se burlara de mí. Me menospreciaron. Me descartaron. Pensaron que yo no era nada. Acaban de aprender que no es así. Me miró sin palabras. Por primera vez en su vida, mi hermano, el chico dorado, no tenía una respuesta ingeniosa, ninguna desviación encantadora. No tenía nada. Había construido su vida sobre una base de superioridad sobre mí, y esa base acababa de convertirse en polvo. Dejé mi vaso vacío en la barra, le di la espalda y salí del salón de baile sin mirar atrás. Casi llegué a mi auto. Me atraparon en el estacionamiento. Una pequeña delegación desesperada y rota, mi padre, mi madre y Alex. Jason, espera, gritó mi padre. Me detuve pero no me di la vuelta. Solo esperé. No puedes simplemente irte, dijo mi madre, su voz temblando con una furia que reemplazaba rápidamente su conmoción. Has avergonzado a esta familia de una manera que nunca pensé posible. Humillaste a tu hermano. Destruiste su futuro. Finalmente me di la vuelta para enfrentarlos. Las luces del garaje proyectaban sombras largas y distorsionadas. Se veían pequeños y frágiles bajo la fluorescencia zumbante. Mi futuro era el que estaba en juego, dije, mi voz nivelada. Chloe iba a robar mi trabajo. ¿Escucharon esa parte? ¿O estaban demasiado concentrados en la vergüenza social? Ella era ambiciosa, escupió mi padre. Tal vez fue demasiado lejos. Pero tú. Tú manejaste esto sin clase. Sacaste nuestros trapos sucios en público. Dejaron de ser nuestros trapos sucios en el momento en que la elegiste a ella sobre mí, respondí. Dejaron de ser nuestros trapos sucios cada vez que lo elogiabas a él por respirar y me criticabas a mí por tener éxito. No querían un hijo. Querían un reflejo de ustedes mismos. Y cuando no fui eso, intentaron romperme. Alex dio un paso adelante. Un divorcio hubiera sido menos complicado que esto. Jason, podrías habérmelo dicho simplemente. Me reí. Una risa real y verdadera. ¿Decírtelo? ¿Decírselo al hombre que se rió más fuerte cuando su prometida llamó adorable al trabajo de mi vida? No hubieras escuchado. Nunca escuchas. Solo esperas tu turno para hablar. Un pesado silencio cayó entre nosotros. En ese momento, vi la verdad. No estaban arrepentidos. No estaban horrorizados por la traición o el robo. Estaban horrorizados de que yo hubiera revelado la verdad. Estaban enojados porque yo había alterado el delicado equilibrio de su mundo, un mundo construido sobre la ficción conveniente de mi mediocridad. He terminado, dije en voz baja. Pero las palabras llevaban el peso de un juicio final. He terminado de ser su decepción. He terminado de ser su trampolín. He terminado de necesitar su aprobación. Mi madre comenzó a llorar, pero eran lágrimas de frustración, no de remordimiento. ¿Qué hay de nosotros? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Lo que han hecho es enseñarme una lección valiosa, dije, mirando a cada uno de ellos a los ojos. Que a veces la familia en la que naces no es la familia que puedes conservar. Adiós. Entré en mi auto, arranqué el motor y me alejé. En mi espejo retrovisor, los vi parados allí, 3 figuras encogidas en la dura luz del estacionamiento. Ya no sentía ira ni tristeza. Simplemente me sentía libre.
Por primera vez en mi vida, conducía hacia un futuro que era completamente mío. 6 meses pueden sentirse como toda una vida. El mundo no dejó de girar después de la infame fiesta de compromiso, pero el mío renació. La fusión con Sterling Westwood se llevó a cabo sin problemas. Mi nuevo título era vicepresidente de la División de Innovación de Inteligencia Artificial. Sonaba absurdamente corporativo, pero el trabajo era todo lo que había soñado. Tenía recursos. Tenía un equipo de mentes brillantes que me desafiaban y respetaban. Tenía un jefe, el señor Harrison, que me trataba como a un socio. Ya no solo detectábamos fraudes. Estábamos construyendo modelos predictivos para prevenir crisis financieras, creando herramientas que realmente pudieran ayudar a las personas. Mi pequeño proyecto estaba cambiando el mundo a su pequeña manera. La transición no fue solo profesional. Fue personal. El Jason callado y reservado, que evitaba la confrontación, comenzó a desvanecerse. En su lugar había un hombre que hablaba con confianza en las salas de juntas, que no tenía miedo de expresar su opinión, que confiaba en su propio juicio. El fantasma de las cenas familiares finalmente se había ido. Me reconecté con viejos amigos, los que había descuidado durante los años que pasé programando en aislamiento. Comencé a salir de nuevo, con cautela al principio, pero con una nueva comprensión de cómo se veía una relación saludable. No se trataba de dinámicas de poder o posición social. Se trataba de respeto mutuo. Fue una revelación. Mi familia, en su mayor parte, guardó silencio. Escuché a través de rumores que las consecuencias habían sido catastróficas. La ruptura de Alex y Joe fue inmediata y fea. Él había tratado de salvar su reputación, pero la historia se había extendido como un reguero de pólvora a través de sus círculos sociales. Ya no era el chico dorado. Era el tonto que había sido engañado por su prometida y desmantelado públicamente por su propio hermano. Perdió clientes. Perdió su arrogancia. Perdió lo único que realmente le importaba, su imagen. No me deleité en ello. Honestamente, rara vez pensaba en ellos. Era como un ruido de fondo que finalmente se había apagado. El silencio era pacífico. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no respondí, pero algo me hizo presionar el botón verde. Hola, Jason. Soy la señora Gabel. Me quedé atónito. La señora Gabel había sido nuestra vecina durante años, una viuda dulce y tranquila que era amiga de mi madre desde hacía mucho tiempo. Siempre me había caído bien. Señora Gabel, hola. Es tan bueno escuchar su voz, dije genuinamente sorprendido. Oh, querido. Siento molestarte en el trabajo, dijo. Yo solo. Estuve en esa fiesta, Jason. Y quería decirte que he estado esperando 30 años para que alguien finalmente se enfrentara a ellos. Siempre supe que eras el especial. Los callados siempre lo son. Estoy tan terriblemente orgullosa de ti. Las lágrimas picaron en mis ojos. Ser visto, verdaderamente visto por alguien que había estado allí todo el tiempo, significaba más que cualquier ascenso o cheque de pago. Era una validación que provenía de un lugar de pura y simple amabilidad. Gracias, señora Gabel, dije, mi voz espesa de emoción. Eso significa el mundo para mí. Charlamos unos minutos más antes de que ella colgara. Ella dijo algo que se quedó conmigo. Tu madre y tu padre apostaron al caballo equivocado, Jason. Y ahora están aprendiendo que un caballo de pedigrí que no puede correr es solo una boca costosa que alimentar. Fue una analogía dura, pero verdadera. Habían invertido todo, emocional, social, y como pronto descubriría, financieramente, en un hijo que era todo estilo y nada de sustancia, y la factura finalmente estaba llegando. Pasó otro mes. Estaba en mi oficina esbozando una hoja de ruta para un nuevo proyecto cuando mi asistente me llamó. Jason, tu madre está en la línea. Dice que es una emergencia. Mi sangre se heló. A pesar de toda mi nueva libertad, la palabra emergencia de un padre todavía desencadena un miedo primario. ¿Alguien estaba enfermo? ¿Había habido un accidente? Agarré el teléfono. Mamá, ¿qué pasa? ¿Están todos bien? No era ese tipo de emergencia.
Era el tipo que debería haber esperado. Jason, tienes que ayudar a tu hermano, dijo, su voz tensa con un pánico desesperado y fabricado. No hubo hola. No hubo ¿cómo estás? Solo una demanda. Me recosté en mi silla, una sensación de resignación cansada invadiéndome. ¿Ayudarlo con qué? Su vida se está desmoronando, gritó. Perdió su trabajo. Sus clientes no devuelven sus llamadas. Chloe lo está demandando por angustia emocional o alguna tontería. Es un desastre. ¿Te necesita? Me quedé en silencio, dejando que sus palabras colgaran en el aire. La pura audacia de ello era casi impresionante. Después de todo lo que había sucedido, todavía me llamaba para arreglar el lío que su hijo dorado había hecho. ¿Qué esperas exactamente que haga, mamá?, pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Eres exitoso ahora, dijo, como si fuera una acusación. Tienes dinero. Tienes conexiones. Podrías, no sé, darle un préstamo, presentarle a algunas personas, ayudarlo a recuperarse. Es tu hermano. Es mi hermano, estuve de acuerdo. Y se quedó parado y se rió mientras su prometida planeaba destruirme. Me llamó fracasado toda su vida. ¿Quieres que recompense ese comportamiento? Su voz se volvió aguda, la desesperación transformándose de nuevo en su tono familiar y cortante. Esto es tu culpa. Sabes, si no hubieras hecho esa escena repugnante, nada de esto hubiera sucedido. Tú le hiciste esto. Y ahí estaba, la culpa. La completa negativa a aceptar cualquier responsabilidad. No, dije, mi voz firme. Yo no hice esto. Sus elecciones hicieron esto. Las elecciones de Chloe hicieron esto. Y sus elecciones hicieron esto. Nuestras elecciones, chilló ella. Te dimos todo. Luego, en su ira y frustración, dejó escapar la última verdad fea. La que explicaba todo. Invertimos todo en Alex. Tu padre y yo. Pusimos nuestros ahorros en sus empresas inmobiliarias. Pensamos que él era la apuesta segura. Ahora todo se ha ido. La herencia. Todo. Todo se ha ido. Y tú estás sentado allá arriba en tu elegante oficina sin hacer nada. La herencia. La palabra aterrizó en el espacio entre nosotros como un bloque de hielo. Nunca se había tratado de amor. Nunca se había tratado de que hijo los enorgullecía más. Se había tratado de dinero. Era un cálculo financiero. Alex era la acción de alto rendimiento y alto riesgo. Yo era el bono de ahorro olvidado que ganaba un interés insignificante en un cajón polvoriento. Toda su estructura familiar, sus elogios, su decepción, todo era solo gestión de cartera. Y su inversión premiada acababa de estrellarse. Sentí una extraña sensación de lástima por ellos. Estaban tan cegados por la imagen y el dinero que habían perdido por completo el valor real de su propia familia. Ya veo, dije suavemente. Bueno, eso ciertamente explica mucho. ¿Vas a ayudarnos o no?, exigió. No puedo darles dinero, dije. Pero les daré un consejo. Tengo el número de un excelente asesor financiero. Se especializa en bancarrotas y gestión de deudas. Te lo enviaré por correo electrónico. El silencio atónito al otro lado de la línea fue más satisfactorio de lo que cualquier pelea a gritos podría haber sido. Eso es todo lo que puedes hacer, susurró, su voz llena de incredulidad. Eso es todo lo que estoy dispuesto a hacer, la corregí. Mi ayuda ya no está sobre la mesa. Mi billetera está cerrada. Adiós, mamá. Colgué el teléfono. No sentí enojo. No me sentí triste. Sentí romperse la última cadena final. Era libre. Unas semanas después, estaba sentado en un pequeño café al aire libre, no en mi bulliciosa ciudad estadounidense, sino en Florencia, Italia. El sol estaba cálido en mi rostro y el aire olía a espresso y piedra vieja. Frente a mí había un pastel a medio comer y una vista del Duomo, su magnífica cúpula perforando el brillante cielo azul. Había reservado un boleto de ida. Después de esa última llamada con mi madre, me di cuenta de que necesitaba más que un nuevo trabajo y un nuevo apartamento. Necesitaba una nueva perspectiva.
Había pasado tanto tiempo peleando una batalla en un mundo que ellos habían definido. Era hora de ver el resto del mundo en mis propios términos. Tenía suficiente dinero ahora. Tenía un trabajo que podía hacer de forma remota durante unos meses. No había más excusas, no más obligaciones familiares que me retuvieran. Por primera vez en mi vida, solo estaba yo. Tomé un sorbo de mi capuchino y observé pasar a la gente, parejas tomadas de la mano, familias riendo, artistas dibujando en la plaza. Estaba a un mundo de distancia de la tensión y el drama que habían definido mi vida durante tanto tiempo. Aquí, no era el hermano de Alex ni el programador. Solo era un hombre disfrutando de un café bajo el sol. Pensé en mi familia, pero el recuerdo era distante ahora, como una escena de una película que había visto una vez. Esperaba de una manera desapegada que encontraran algún tipo de paz. Esperaba que Alex aprendiera que su valor no estaba ligado a su trabajo o a su auto. Esperaba que mis padres aprendieran que el amor no es una inversión para ser gestionada. Pero su viaje era suyo. Ya no era mi carga para llevar. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ben. Una foto de nuestro equipo celebrando el lanzamiento de un nuevo producto. Todos sonreían, levantando copas de champán en nuestra vieja oficina. El asunto era simple, ojalá estuvieras aquí. Sonreí y escribí una respuesta, yo también, pero el helado aquí es mejor. Saqué una postal de mi bolso. Una hermosa fotografía del Ponte Vecchio. Comencé a escribir, no a mi familia, sino a Ben. No hablé de trabajo ni de la fusión. Le conté sobre el sabor de la pasta, el color de la puesta de sol sobre el río Arno, la sensación de caminar por calles que tenían siglos de antigüedad. Finalmente era libre. No porque hubiera ganado o porque ellos hubieran perdido. Era libre porque finalmente había dejado de jugar su juego. Había salido del tablero y descubierto que un mundo entero me estaba esperando. Un mundo que no requería que yo fuera pequeño para que alguien más se sintiera grande. Un mundo donde podía simplemente ser Jason. Y por primera vez, eso se sentía como más que suficiente. Firmé la postal, le puse una estampilla y fui a buscar el buzón más cercano, mis pasos sintiéndose más ligeros de lo que lo habían hecho en años. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado con ustedes de alguna manera. Me tomó mucho tiempo encontrar mi propia voz y compartir esto es parte de ese viaje. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que redefinir completamente tu relación con las personas que amas? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Leo a todos. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo y suscribirse para no perderse lo que viene a continuación.